Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estoy? ¿Cómo están? ¿Cómo estoy? Y son 3 horas ya. Acá está, diga su apellido porque es raro, Santiago Chaseng. Chasseing. Muy bien. Y vamos a habilitar la mesa 3 de vivienda pública. Después de vos viene Nómada, Arquitectas y Lisandro Alonso. ¿Alonso? González, Lisandro González. Bueno, ya saben que yo con los apellidos soy malo. ¿Cómo llegaste a Altagracia? Bueno, yo vivo en Córdoba, Villa Allende, así que ¿Dónde es eso? eso es para el noroeste, es como para el lado del Valle de Punilla, pero bastante pegado a Ah, Córdoba. no vivís en la ciudad de Córdoba. No, 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 vivo... te diría que si ubicás el aeropuerto, Sí, de ahí vengo. bueno, queda bastante cerca, digamos, pero para el otro lado, ahí nomás, 10 minutos del aeropuerto. Bien. ¿Y por qué no vivís en la ciudad? Mira, en Villa Allende vivo, o sea, desde que vivo en la casa de mis viejos cuando era chico y después de grande, digamos, me enamoré de ese lugar desde chico porque es como un campo, Sí. básicamente. Entonces, por costumbre te diría y porque me encanta, básicamente. ¿Y usás la ciudad todos los días? Bueno, ahora ya no, a partir de la pandemia no, sí el estudio lo tengo en el Cerro de Rosas, que tampoco es en el centro de la ciudad, sino también sigue siendo en la zona norte. Eh, y mi dinámica laboral cambió un montón. Antes sí iba todos los días, e incluso al centro también muchísimo, y ahora Sí. ya nada, entre 2, 3 veces por semana voy para aquel lado y el resto hago home office o un café o digamos laburo con otra dinámica. ¿Y crees que esta dinámica se va a mantener forever? En mi vida sí, digamos, no sé en la de los demás, pero yo estoy feliz. Bien. Feliz. Me había mudado justo antes de la ¿Y pandemia. por qué antes de pandemia eso no te sucedía? Por la obra, básicamente. Hacía obra bastante. Y justo antes de la pandemia estaba como cerrando un ciclo, digamos, donde requería renovar la obra y laburo en general. Sí. Y medio que tomé una decisión a conciencia de decir, che, no, me voy a enfocar más que nada en proyecto de desarrollo y dejarle la obra a otras personas que tal vez le agreguen más valor a eso. Y nada, cambió mi estilo de vida completamente, ¿Y digamos, no te a raíz de sentís eso. mal, tipo, dejarlo a la obra No, que porque crezca sola? no es dejarla, es acompañarla desde otro lugar. Es como una asistencia técnica, te Sí. diría, donde no recae tal vez toda la responsabilidad de la ejecución, sino es como proteger el proyecto, darle una dirección también artística de alguna manera. Eh, Bien. entonces es estar involucrado desde otro lugar, digamos. Y Sin la, que te reviente el teléfono a las 8 de la mañana todos los días, claro. básicamente. La primera pregunta es, ¿un conjunto de vivienda pública de la provincia de Córdoba? De la provincia de Córdoba. Sí. Ah, Bueno, o argentino. o Argentina. Bueno, a mí hay un edificio de vivienda pública que me parece muy interesante como tipología en Buenos Aires, que lo hizo el estudio de Solsona, no sé exactamente dónde queda, no lo conozco Pues, personalmente. sí. Es una torre donde es una tipología donde se liberan todas las esquinas, se arman como unos Sí. balcones. Y para Argentina, digamos, me parece como muy... De los últimos años. Sí, de los últimos 10 años. Sí, Me sí, ya parece está. muy innovador para tratarse de Mataderos. vivienda pública, porque... Un por lo edificio general- blanco. Sí, blanco y tiene Sí, tiene una parte, digamos, en altura y otra parte Sí, que es un bloque más bajo, como en una manzana, digamos, sí. triangular. Y te diría que si pienso así un edificio o un complejo habitacional de vivienda pública, se me viene ese elemento como me llama mucho la atención que hayan logrado hacer algo, una tipología más innovadora, más flexible, más abierta, dándole lugar también a la expansión hacia el exterior en altura, que no suele tener balcones terrazas, sino que por lo general son balcones chiquitos y medidas Mm. mínimas. Eh, y morfológicamente la composición del edificio me parece brillante y muy simple en un tiempo en cuanto a materialidad, o sea, económico. Te diría que ese es un edificio así como vivienda colectiva que me llama mucho la atención. ¿Y cómo crees que... cuál es el efecto post pandemia del habitar nuestro? ¿Sentís que hay como una diferencia entre las dos etapas?
Sí, yo creo que hay cosas que cambiaron a nivel cultural, digamos, se rompieron algunos paradigmas que atraviesan toda clase, por así decirlo. A mí me toca, digamos, yo me mudé a mi casa sin pensar que iba a pasar tanto tiempo trabajando en mi casa, sin tener un espacio pensado para eso, y hoy me encantaría contar con eso. Por suerte, tengo conexión con la naturaleza, que hay muchas personas que antes no le daban valor y que hoy están, digamos, dándole otra importancia en su vida. Entonces, saliendo de un departamento, buscando una casita o un departamento que tenga una terraza más grande. Entonces, esas dos cuestiones de tener un espacio para poder trabajar o para poder tener independencia, sobre todo cuando tenés hijos y familia, etcétera, en la casa, me parece que es algo que en cualquier, en la mayoría de los encargos para vivienda privada va a aparecer y va a ser una constante de ahora en adelante. Y también esta búsqueda de cada vez integrar más naturaleza o expansión o vista o la luz natural también. Son dos cosas que siempre fueron importantes pero nunca fueron esenciales, digamos. Y hoy sí me parece que juegan otro rol. Ok, y la próxima es, viste que casi siempre estos conjuntos tienen como una cédula, ¿no? Y este módulo se repite 550 veces, Sí. o podemos tener el modelo holandés, que es ese módulo, ¿no? Es como muy diverso y va cambiando, ¿no? Tenés 45 formatos ¿por dónde crees que va más la situación? Mira, yo creo que a la hora de pensar en vivienda pública, para mí el quid de la cuestión no pasa tanto por la tipología, Bien. no para quitarle valor porque es súper importante, sino por el espacio común, cómo está pensado el espacio común. Ya Los sea holandeses también son específicos en eso. especiales en eso, ellos generan lugares de encuentro, arman corazones en sus complejos habitacionales, hay corazón, digamos, como de manzana en estos grandes edificios. Y me parece que ahí está la oportunidad muchas veces cuando vos haces un edificio público de darle valor al lugar del encuentro, a la interacción de la comunidad, de las distintas edades, de los momentos del día. Entonces yo creo que para mí el potencial a la hora de pensar una tipología de vivienda colectiva pasa por repensar, digamos, todo eso que en el ámbito privado muchas veces queda regido por intereses más económicos y de rentabilidad, y que tal vez acá tenés cierta como más libertad porque justamente es importante el impacto social. Entonces, y la tipología de la repetición, no repetición, creo que es como, desde mi punto de vista, es como secundario, digamos. Para mí es más importante la implantación general y estos espacios comunes y la relación entre una tipología y otra y el ancho del pasillo, y si en el palier tenés vista hacia el exterior o a un ensanchamiento, que la tipología en sí, siempre y cuando la tipología responda a condiciones habitacionales, digamos, de buena calidad. Bien. Y el modelo de vivienda pública argentina siempre falla. ¿Por qué crees que falla? ¿O son ¿En qué malos? sentido falla para vos? Y como que de golpe vos tenés todos estos complejos enormes de los 60, 70, Sí. que terminan siendo como campos para el mercadeo del merca, ¿no? Como que en realidad se generan más violencia y más marginalidad, ¿no? Porque o directamente no se hacen nunca. Mira, yo creo que eh, algo que importantísimo muchas veces para que estos lugares prosperen, por así decirlo, es como su integración con la comunidad, Y sí. o con los centros vecinales, o con las preexistencias del lugar donde está emplazado. Y muchas veces, a mi sensación lo que sucede es que se generan como guetos, porque no hay un trabajo de colaboración o co-creación con esas comunidades o con esa historia, donde lo que sucede es a veces llega gente nueva o de otro estrato, etcétera, que hace la suya, digamos, o sea, como rancho aparte. Entonces, a veces como que creo que se termina generando una decadencia porque se getifica mucho y se aísla, digamos, de lo que sucede tanto en Sí, la se ciudad, transforman en su en entorno. islas, ¿no? Exactamente. Entonces, para mí pasa por ahí cómo pensar vivienda pública vinculada a la ciudad, o sea, que no sea como el edificio, cumplimos, entregamos el departamento y listo, sino más bien que sea un trabajo más integral y holístico, digamos, con el entorno y tal vez no pensar tanto en la vivienda pública como en los terrenos vacantes,
sino sería brillante, por ejemplo, que, digamos, soñando un poco, que se pudiese hacer vivienda pública en lugares consolidados, en centros urbanos importantes. Entonces ahí yo creo que se genera un choque que puede ser al final una mezcla muy positiva, digamos, de comunidad, de distintos perfiles y todo esto que hablábamos recién. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Hablemos de... Decime un arquitecto cordobés que te guste o que te interese conversar. Bueno, a mí me encanta siempre charlar con Lucio Morini. Bien. Puede ser polémico para muchos porque hay así... pero yo tengo una muy linda relación con él y me gusta conversar Bueno, con él. recién ayer cuando Sí. venía con el avión, vine de noche, y estuvo buenísimo el momento cuando cruza como le dicen el panal, ¿no? Sí. Y la otra que tenía como colores tipo Disney, no estaban iluminados, El consejo, sí. el consejo. Y viéndolo desde Lea, tipo desde el cielo, tipo siendo Dios, estaba muy bueno, tipo lo veías bien, como la cañada, estos cubitos de colores. Sí. Quedaba muy bueno. Y después le voy a avisar a Lucio. Sí, sí. Pero hoy vi, la otra vez que vine, la torre estaba así y ahora ya estaba unida. ¿Cuál torre? La torre, ¿viste? Es el huevo. Sí. Ah, claro, se La completó unió. la punta, sí. Sí. Y lo vi y dije, está bien, se la banca, Lucio. Se la rebanca, o sea, yo me saco el sombrero. Bien. En ese sentido es súper disruptivo Sí. y a mucha gente le va a caer mal. Sí. Eh, Y bueno, ¿y qué te parece tanto el panal como el... ¿Tiene un nombre la legislatura ya? en popular no sé, Ah. no tengo idea. El panal Sí, ya sí, es sí, conocido. es el panal, sí. El panal y el otro. Y también hoy pasé por 25 de mayo, ¿es? La calle, la avenida que tiene el puente. Sí, Bueno, crucé por ahí y están los dos como, ¿no? Desde el uno, claro, costado. pasó por el medio, sí. Y no sé, me parecieron tan bien. No. Bueno, a ver, yo lo banco, o sea, al final, cuando vos te pones a hablar de gusto, ¿viste? Para gusto no hay nada escrito. No. Digamos, entonces, si lo evaluás desde ese punto de vista, de la expresión formal, estética, la morfología, yo lo banco. En el sentido de que me parece algo súper osado, disruptivo, que rompe con un montón de cosas de Córdoba, pero al mismo Sí. tiempo está arraizado en el espíritu cordobés revolucionario también, Y ¿entendés? sí, Por la historia que tenemos. O sea, si no, no estaría construido, No. digamos. Y la verdad que entre la torre de Lucio y después, vos si venías caminando por acá, tenías el huevo acá de Lucio, y del otro lado tenías otra torre, esa sí es una torta, que los balcones cambian como de marrón a negro, que se llama una torre que está en construcción también. Tiene un cartel arriba. me ubico. Durcio, Dars, no sé cómo se llama. Bueno, está ahí. Y al lado de la estación de Bondi también. Y me quedo con Lucio. Ok. Sí, sí, por eso, o sea, a mí para mí la arquitectura también es la posibilidad de divertirse. Sí, Me encanta divertirme pensando en arquitectura, mirando arquitectura y me parece divertido, digamos, poder hacer algo que rompa, que no sea lo mismo. ¿y en tu día a día también buscas eso? Sí, sí, tal vez con un poquito más clásico, digamos, pero sí. Vos tenías un local, una cafetería, ¿no? Sí. Blanca. Bastante transparente. Sí, Sí. con Bueno, un coworking. también al lado. Ese proyecto, desde otro lugar, también rompe con el paradigma de la cafetería cordobesa, digamos, porque, o sea, o eso quiero creer yo, digamos, porque me parece que es un concepto además comercialmente distinto, porque es mini y especializado en el café, y es sumamente transparente y es naturaleza, porque tiene todo una especie como de pórtico adentro con unas plantas que ¿No caen. hiciste una intervención también? ¿No era un edificio Claro, antiguo? Sí. era era como una pérgola que tapaba un tanque cisterna, entonces se trabajó con eso, que era una preexistencia de una casona original que estaba ahí, se le dio valor, se le llamó como una vidriera alrededor de eso, transparente, llena de naturaleza y con mucha presencia del arte, y los protagonistas son las personas y el café, digamos, ahí. ¿Y la estación de ómnibus qué te parece? La T2. Ahí, bueno, ahí no me gusta. ¿No? O sea, no. ¿Por qué? Eh,
como que la quinta fachada de la estación de ómnibus es la que más se ve. Sí. Y creo que había una oportunidad enorme, digamos, en ese sentido. Sí, no lo sé, pero si el requerimiento era que tuviese que estar emplazada a esa altura, por debajo, con esas dimensiones, de darle algo más a la ciudad. Entonces, al final es un una gran cubierta metálica y con un borde, digamos, sobre una vía rápida. Entonces, siento que tal vez no es lo que a mí, desde mi punto de vista, genera espacio público ¿Y de el calidad. uso del color, ese color? ¿Te Eh, gusta el color ese pintado? ¿Qué color es? No sé, como un violeta, un rosa. Pero en los laterales, decís. Sí. Sí, tampoco o sea, no me disgusta, pero tampoco me vuelve loco, digamos. Y cuando llegaste que dice provincia de Talleres, no sé qué dice, ¿no? No leí. Hace bastante que no voy para allá. Bueno, vamos al siguiente, ahora vienen las nómadas. ¿Cómo hacemos ahora, mi bebé? Te levantás y te vas. Listo. Adiós. Adiós. Después volvemos para el debate. ¿Esto está en vivo? No, está grabado, pero no corto. Ahí están, preséntense. Bueno, Para acá. me pongo Lo importante acá. es que se vean. Ahí va. Los nombres. Romina. Y Y Lucía. Muy bien. ¿Son de Córdoba? ¿Capital? Somos de Córdoba Capital. ¿Y cómo llegaron acá? ¿Cómo vinieron? ¿Cómo es el paisaje de venida? ¿Qué Y la vinieron? verdad que nos desaceleramos desde que nos salimos y empezamos a llegar a Altagracia, ya nos bajaron los decibeles un montón. Y entendemos, digamos, empezamos a respirar otro aire, escuchar sonido distinto. O sea, fue lindo eso, fue lindo llegar. Bien. Igual se conocían. Sí, ya conocimos. Pero no es algo que frecuentamos tan seguido tampoco. ¿Auto o transporte público? Auto. Vinimos En auto. ¿Vinieron en auto? Sí. Igual se puede venir en transporte público. ¿Qué relación hay en Córdoba con el transporte público? Y bueno, ¿Lo usan o no lo usan? sí, se usa. Es deficitario, digamos. Hay que mejorarlo el transporte público. De hecho, digamos, cada vez hay más autos en las calles. Sí. Entonces eso también está haciendo que la ciudad tenga mucho tráfico, sea odioso llegar, porque no hay un buen servicio de transporte público. Pero bueno, también es lo que es un poco la diferencia de lo que es urbano a lo interurbano. Son los dos transportes públicos que... Bueno, el casco antiguo, gracias a Dios, y hace bastante, es todo peatonal. Sí. Eso, ustedes ahí fueron primerizos en la peatonalización del casco antiguo. Sí. Bueno, eso es todo la peatonalización y las galerías y toda esa parte, digamos, Es del muy centro bueno. es lindísima. Sí, hoy estuve por ahí y me llamó la atención porque te das cuenta, tiene unos años, ¿no? Sobre todo los trabajos de Miguel Ángel Roca, ¿no? De esa cuestión de llevar la fachada al... Impactar sobre el solado de Sí, los edificios públicos. es Sí. muy bueno, esas intervenciones son... Es lindísima y a la vez también... Y eso tiene sus años. Sí, Sí. Y un mantenimiento, digamos, que en el uso de los recursos que utilizó el arquitecto se mantienen bien en el tiempo, digamos. Sí, están las y mosquitas. no, y también está buenísimo ver los dibujos de Miguel, de Miguel Ángel Roca, de todo lo que es la peatonalización y el tratamiento en los solados y cómo se van perforando las manzanas a través de las galerías y conectando las peatonales que... Con un sistema de pérgolas. Sí. Bueno. El Paseo de las Flores es Sí. uno, ¿no? Sí. Está bueno. Y bueno, y la verdad que sí, eso está muy Porque bien. ahí es como contraposición, ¿no? Porque generaron tanto interés ahí en generar ese ámbito de peatón y después me dijiste que pero después el auto explota. Sí. Es como que eso quedó ahí germinando y no... Sí, no se absorbió en la propuesta el tema de qué hacemos con el auto, digamos, en la ciudad, digamos, hasta qué punto se llega en este radio de peatonalización y en qué, digamos, el auto en qué lugar está, digamos, dentro de la ciudad. Bien. Pero... Sí, ahora con el COVID, digamos, también aparecieron todas nuevas intervenciones sobre las calles, Sí. aprovechando que estaban vacías, digamos, y pudiendo explorar las supermanzanas, digamos, empezando de vuelta a retomar el concepto de caminar las calles y sacar un poco el auto. Hay que ver cómo después eso empieza a funcionar porque el transporte público todavía sigue siendo el mismo, entonces falta meter infraestructura para que
digamos, se complemente la intervención. Y después algo, y ya vamos a la mesa, que es la vivienda pública, pero algo que me había gustado, no sé si me gustó, no sé, pero viste que tenemos el sector de las peatonales que tienen esas 4 avenidas. Y después las primeras 2 o 3 calles fuera del auto, donde está el auto, te das cuenta como que ya la calidad del espacio de la arquitectura baja un montón. Como que la calidad de, no sé. Del espacio público. Sí, o de la arquitectura, está como muy venida abajo, como esas 2 o 3 callecitas alrededor de la avenida, ¿no? Como si eso se seguiría un par de cuadras más, valorizaría más a la ciudad, esas manzanas. No sé si se dan cuenta de lo que... Sí, se deteriora, sí. digamos, cuando sale del Sí, sector esas primeras peatonal. calles están como diciendo, ay, de golpe estoy en otro lugar que Sí. estaba re lindo acá, y de golpe... Sí. Bueno, eso un poco también tiene que ver con que hay áreas en el centro de la ciudad que están todavía muy deprimidas y que cuando recién Santi decía lo ideal de la vivienda pública es que estuviera intensificando la ciudad, en el centro de la ciudad, entonces y hay muchos también trabajos en la facultad, tesis o trabajos de 5º año que justamente ensayan densificar esas áreas deprimidas tan próximas al centro, que cuentan con todas las infraestructuras para aprovechar esa intensidad urbana que tiene ahí. Digamos, y la arbolera área también. céntrica. Bueno, las calles son muy anchas en ese sector. Después las siguientes no. Vamos a la primera pregunta, que es un arquitecto de vivienda pública a conocer. ¿Qué nos recomiendan? Bueno, en realidad no tenemos un arquitecto, sino que nos gusta cómo enfocan o cómo a través de los proyectos el tema de la vivienda pública. Por ahí referentes así, el estudio de la Catón Basal, en la intervención de del parque, de las viviendas en el Parque Burdeos, digamos que es no demoler, sino que transformar los edificios que ya estaban muy desmejorados, generando, digamos... El espacio público de balcón. Sí, forrando los edificios y agregándole un plus a lo que ya estaba, pero dándole valor a lo que estaba, a la preexistencia. Entonces, no esa actitud como soberbia de que hay que hacer todo de nuevo, sino que se puede mejorar y aparte también había personas viviendo allí, entonces que no se mudaron, etcétera. Entonces esa como actitud nos parece muy, muy interesante como ejemplar modélica. Son varios tenemos. Después en lo que es y lo que fue la propuesta, sobre todo a nivel teórica de Aravena, de Alejandro Aravena, con la propuesta de Elemental, que empieza a hablar del tema de que tiene un costo la vivienda pública, que a veces cuando no sé, ese tema no lo tocamos y entonces dice, tiene un valor y la plata, digamos, ese costo hay que hacer que rinda lo más posible. Y entonces habla de la importancia de que el valor esté puesto en el terreno, que no sea terrenos que no valgan ningún dinero, entonces están en las periferias, y a su vez que en vez de hacer a lo mejor que si tenían un monto determinado para hacer los 80 metros cuadrados, se hagan 40 metros cuadrados, pero en un terreno bien ubicado, que genere oportunidades. Y bueno, entonces toca ese tema como el de hablar del presupuesto en vivienda pública, que no es menor, porque después es como, siempre están como estereotipadas las respuestas, pero no sabemos bien, hay que entender el porqué, tal vez. Y después, bueno, dos más, que bueno, es súper conocido, pero el tema de la erradicación de cuando ya hay vivienda informal, el sentido de la pertenencia con el territorio, digamos, y no llevar a otro lugar y mejorar los espacios públicos y los espacios compartidos, y etcétera. Por ejemplo, el programa Favela Barrio de Jauregui, que tiene también varios años, pero fue muy modélico en eso. Y como uno más nuevo, digamos, que es un colectivo, que es la COL, la cooperativa de la COL, que son un colectivo de arquitectos y arquitectas de Barcelona, que generan una arquitectura participativa, digamos, entonces aparece para los destinatarios como personas que no son genéricas, digamos, que tienen intereses, que pueden aportar desde lo que necesitan hasta lo que saben,
para construir un proyecto. Y ahí el proyecto de La Borda, por ejemplo, que conocemos, es muy interesante en eso. Bueno, esos son los ejemplos. ¿Y qué programas incluirías en el espacio público de los conjuntos de vivienda pública? Respecto a lo que decía Santi, digamos, de la importancia de este espacio público o colectivo, de lo que es lo colectivo dentro de estos conjuntos de vivienda, nosotros hemos tenido la suerte de participar de un proyecto de vivienda social con otro estudio de arquitectos, en el que partimos, digamos, de retomar el proyecto está apuntado a una mutual del docente y la falta de vivienda y la demanda de vivienda que tenía esta mutual. Entonces, en un terreno que tienen en la zona suroeste de Córdoba, propusimos generar vivienda colectiva, ya que el terreno estaba subdividido en 32 lotes, digamos, de vivienda unifamiliar, que era la propuesta que ellos ya tenían, que estaban por realizar, porque ellos hacen vivienda hace muchos años para la gente asociada. Entonces se propuso este conjunto de viviendas en la cual pasamos de 32, que podrían haber sido viviendas unifamiliares, a 126 en este conjunto. Y bueno, y el espacio público, o más quizás el espacio colectivo, digamos, de estos conjuntos, la importancia que tienen de estructurar ciertos espacios, ciertos vínculos y relaciones entre la gente, porque a veces uno habla de números, pero esto que decía la Romy, la importancia y el aprendizaje de la comunidad, de los vínculos. Nosotros en el proyecto estructuramos el conjunto con calles, patio, generando agrupamientos, o sea, más allá que el conjunto tiene 126 viviendas, hay agrupamientos más acotados de 15 familias, de 12 familias y 9, en las que tienen espacios, o sea, utilizamos la calle como patio, y bueno, y caracterizar estos espacios comunes donde, no sé, pensamos en generar en los tajos entre los módulos de vivienda que fueran patios verticales. Entonces en cada uno de estos patios, que son los patios de transición o espacios intermedios, que eso es lo que también a veces tiene un déficit grande la vivienda pública, de que es binario, digamos, lo público, la pared, y lo privado, digamos. Entonces tener esos espacios intermedios de transición que con los presupuestos acotados que tiene la vivienda social, a veces hay que rebuscárselas un poco más, pero que intentamos plantear en este conjunto de que, o sea, las terrazas, los balcones se relacionaran con el espacio común, de que en estos patios verticales, con la extensión de un descanso de una escalera, algún propietario entre dos ponen un asador, una barra, un guardado de bicicletas. Entonces ya empiezan esos espacios que programáticamente no están determinados, bueno, ustedes acá van a hacer tal cosa, sino, digamos, como una planta libre de diferentes escalas y diferentes asociaciones vinculares, digamos, porque hay espacios para que comparten 3 vecinos, otros comparten 15 vecinos y otros comparten los 120. La próxima era, ¿y la escuela? ¿Y la escuela cómo entraría en esos conjuntos? Bueno, la escuela... porque también es para continuar, ¿no? Porque para no generar como estos guetos, ¿no? También, o estos grados de violencia, ¿ves? Que todas estas cosas, además del espacio público, ¿no? Pero la escuela también puede ser un... Sí, totalmente. Lo que tiene en el proyecto en particular, no hay equipamiento de escuela, pero en realidad en el barrio, o sea, y todo lo que es en el área, digamos, que ocupa el barrio, sí hay escuelas, hay clubes, digamos, entonces el estar insertos en áreas donde sí estén equipamientos, no necesariamente hace, porque por ejemplo, en los contrapuntos de planes de vivienda del gobierno, de la provincia, que hacen enclaves en la periferia, y si bien dotan de equipamientos de escuela, de dispensario,
generan esa segregación y ese gueto que funciona como súper marginado de todo lo que es el sistema abierto de la ciudad. Claro, por eso digo Y entonces es como que tendría que estar en el mismo programa. Programas de educación, salud. Claro, en el programa del barrio, todo, no hace claro. falta que sea el mismo lote, sobre todo para que no sea como esa de generar como estos guetos dentro de la ciudad o en las periferias de la ciudad, sino que sea el generar, intensificar los barrios, que los barrios estén, tengan cierto grado de centralidad, que tengan los servicios, los equipamientos, un buen servicio de transporte público. Por suerte, este barrio ya tiene todas esas características. ¿Y por qué creen que el arquitecto argentino, en ese sentido, hemos perdido como fuerzas, ¿no? ¿Por qué ha ganado tanto el negocio inmobiliario y nosotros como vivienda pública ha perdido tanto? ¿Qué creen en su experiencia personal o lo que fueron viendo en estos años de profesión? ¿Qué pasó que perdimos? Yo creo que hay que saber, bueno, depende a quién te esté trabajando, ¿no es cierto? Porque no es que vienen a un privado a encargar vivienda pública, hay que estar como al tanto primero que de todas estas nuevos referentes o estos modelos de afuera o internos de buenas prácticas. Y con eso ver cómo poderlas aplicar, porque hay, buenas prácticas. Entonces, si ya hay cosas que sabemos que no funcionan, o que segregan, o que marginan más, tratar de buscarle la vuelta a cuál es el problema y no buscarle respuesta estereotipada. Y el entender, sobre todo, creo que el problema actual es que eso de que se entiende como en Córdoba el eslogan es mi casa, mi sueño. Que el problema de la vivienda es un problema de un techo solamente, y es un problema de poder insertarte a la vida, a la sociedad, sobre todo, salir al y poder sueño. darle, claro, y poder, digamos, dar una herramienta para salir de la pobreza, ¿no? Y de la marginalidad, pensar una ciudad más inclusiva, más integrada, más potente. Bueno, pero ¿por qué creen que capaz hemos perdido esa... La verdad que yo esa sensibilidad, capaz. capaz. No sé si es sensibilidad, pero que creo que sí es un punto importante, sino que también hay muchas cuestiones muchos... Bueno, digo, pero ¿por qué no? ¿Qué fue? ¿El cansancio a la política que nos alejó? Puede ser, sí. Puede ser. Es como que ya no hay mucha a la burocracia. Como esperanza de que eso, digamos, fue... Mucho esfuerzo. Sí, como, no sé, que en algún momento cambie o que se le dé importancia. De hecho... sí, quizás la participación ciudadana tiene que estar, o que ojalá empiece a estar más encima de estas cosas, porque creo que quizás no se permite, no sé, pero dudo, que no se sigan permitiendo, ensayos, y no solamente ensayos, sino cosas concretas como estos guetos segregados, de que digamos que no vuelvan a suceder, porque ya sabemos todo lo que implica socialmente, económicamente, y bueno, creo que básicamente eso, porque ejemplos buenos de vivienda social hay un montón. Creo que las personas que están, que tienen más herramientas para eso, tienen acceso a esa información. Pero necesitan que no más, vean la ciudad gente. como un tablet. Es como que la gente está ausente. O es prototipada, digamos. Es como, bueno, lo que necesitan es un techo. Eso. Porque lo que importa es las condiciones en las que están viviendo. Y en realidad son un montón de cosas. O sea, se necesitan más encuestas, más preguntas, que sean más parte para que también eso intensifique el sentido de la pertenencia, sí, etcétera. Bueno, vamos al próximo, a Lisandro. Bueno. Así que después vuelven a la... Lisandro, diga su apellido, así me equivoco otra vez. González. Sos de Córdoba. De Córdoba, capital. Y tenés un programa de radio. Así es, formo parte de un equipito que tiene un programa de radio. Está saliendo en este momento, bueno, no estamos en vivo, pero está saliendo sábados de... Contanos un poco 16, sobre tu etapa mediática. Arquitectos al Aire, sí, un proyecto que surgió en el seno del taller 36 en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional, un grupo de adscriptos, por pura coincidencia terminamos
siendo invitados a formar parte de un programa de radio, que empezó en una radio chiquita y que ya esta es la 7ª temporada. Muy bien. Es el 10º año desde que empezó y es la 7ª temporada en la Radio Universidad. Bien. Un proyecto lindo que nos fuimos metiendo y aprendiendo en el hacer a esto de comunicar arquitectura. Y además de la radio, ¿qué otro negocio tenés? ¿Qué otro negocio? El estudio de tengo arquitectura. estudio profesional y soy docente en la UNC. Bien. Y en el estudio, ¿a qué rama de la arquitectura te dedicas? Proyecto y conducción de principalmente casas. ¿En la sierra o ampliaciones. en...? En su mayoría en Ciudad de Córdoba y alrededores, ¿no? Por parte de lo que venimos hablando aquí en la mesa, la lógica urbana, sobre todo de Córdoba, es donde difícilmente hacer vivienda unifamiliar dentro de lo que es la circunvalación. Sí. Es bastante más difícil y en general el crecimiento en los últimos años de la ciudad de Córdoba se ha dado muchísimo más en todas las áreas interurbanas, sierras chicas, como acá estamos donde ahora. por ejemplo. ¿Y cómo ves ese desarrollo de las periferias? Y es raro también incluso llamarle periferia porque es como más, al ser interurbano, ¿no? Es como ya tenés de 10 a 15, 20, 30 kilómetros en los diferentes centros de conurbación, ¿no? Ya se habla del área metropolitana, creo que va más allá que la periferia. Si hablamos de la periferia de Córdoba, por ahí no, es más un poco en el centro, que tiene su crecimiento, pero no es el mismo que el otro. Y no, Córdoba, de algún modo, hay un trabajo de investigación que dice que se dislocó como el crecimiento de Córdoba ya en los años 70, 80 y se acentuó muchísimo en las últimas décadas con un crecimiento, se suele decir no planificado, pero yo prefiero decir que es de algún modo planificado en esa línea, ¿no? En no planificarlo y permitir que el mercado sea el que desarrolle, es también un modo de planificación que es el que venimos padeciendo los cordobeses y que también se concatena con muchos de los que vienen diciendo Santi y las chicas, el tema por ejemplo del transporte, que es un flagelo el transporte, quería decirlo. ¿Sí? El transporte urbano de Córdoba público es un flagelo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque es un atropello al derecho a la movilidad urbana. No tenés forma de acceder a un colectivo que no demore 20 minutos en venir, que muchas veces hace paro, que vos te tenés que fijar cómo hacer para poder ir al trabajo, a la facultad. Entonces, bueno, proliferan los otros medios. Las combis, las motos, los autos, y no hay ciudad que aguante. Entonces, en ese sentido, bueno, toda esa planificación urbana está relacionada. Así que es difícil moverte en colectivo. Sí. Es muy malo desde hace muchos años, ¿no? Ah, mira. Muchísimos años Qué lástima. que es cada vez peor. Porque yo siempre, bueno, yo en Buenos Aires, por ejemplo, yo no tengo auto, yo no manejo. Y hay muchísimos porteños que no tienen auto y no manejan. Y nos manejamos con el bondi. Claro. Tipo, Sí. Bueno, el subte es más para la gente que trabaja en realidad. Pero acompaña bien en Sí, el sistema. pero digo que el subte está tomado como para para trabajar o para hacer como grandes distancias. Claro, más como de rutina. Claro, no es que me voy al supermercado por 2 paradas, me tomo el subte, me tomo el colectivo y voy caminando. El subte está más, bueno, hay mucha gente, es como que aparte es más caro. Yo recuerdo mis primeras idas a Buenos Aires, te estoy hablando hace por ahí 20, 25 años. Siglo pasado. No, y que me sorprendía esto, que venía el colectivo, te decían tomate el 125, y venía, y no lo corrías porque venía otro, y lo veías que venía el otro. Y para mí, claro, era como decir, ¿cómo puede ser, no? Que acostumbrado a correrlo. Bueno, hay colectivos, hay líneas que sí hay que esperarlas media hora, hay otras que no, pero sí, es verdad, hay muchas que son genéricas, no sé, 59 es un tren, tipo, está todo el día pasando. Bueno, vamos a la primera pregunta, que es un conjunto de vivienda pública en Ciudad de Córdoba. Un conjunto de vivienda pública en Ciudad de Córdoba. Me gusta, voy a hacer una apertura de paraguas con las preguntas planteadas. Hablábamos con Sol, que va a estar después, en las invitadas, en esto, bueno, el formato VIP, ¿no? De que es pregunta así tipo, me hace acordar cuando mis chicos me dicen, ¿qué te gusta más, el helado frutilla o chocolate? Y me gustan los dos, ¿entendés? O sea, pero
hay toda una cosa que despierta la pregunta taxativa que está buena, todo lo que te hace pensar de los razonamientos que te llevan a decir, bueno, me tengo que embarrar, tengo que elegir uno. Y sin ningún miedo a embarrarme, me decanté y elegí las Torres de Juniors. Bien. No sé si lo ubicás. No tengo la computadora para hacerme el canchero. Es un conjunto de vivienda de los años 80, hecho por el IPB, el Instituto Público de Vivienda, que está ahí, en donde hablaban con Sandy, entre la terminal, el puente urbano, la terminal nueva, todos estos edificios emblemáticos que están ahí cerca del parque. Barrio Junior es un barrio muy próximo al centro de Córdoba. No es de Roca. No es de Roca. Porque Roca tiene uno ahí muy lindos. Sobre la Cañada, Costanera. sí. Sobre la Costanera, un poco más atrás, que es parecido porque también es de ladrillo y también tiene, por ahí en fotos te puede confundir eso, como que tienen el mismo lenguaje material, estructura de hormigón armado a la vista y... Sí, las moscas están tremendas. Y el ladrillo. Y es un edificio que, es un conjunto de edificios que lo elegí fundamentalmente por algunas de las cosas de las que venimos hablando, esto de cómo realmente el conjunto se integra en el barrio y en la ciudad, ¿no? Hay un desarrollo de la propuesta general con la planta baja, en donde tiene equipamientos adentro, tiene equipamientos afuera, tiene comercios adentro, triangula muy bien en apertura, el espacio público es público, controlado pero público, triangula muy bien con un colegio secundario y con un club, entonces genera, y hablando con gente que yo no lo conozco, he pasado pero no conozco haber habitado, pero hablando con gente es como que se daba realmente esa integración del conjunto con el barrio y con la ciudad. Y materialmente también es muy... estéticamente también, ¿no? Propone mucho. Si querés ahí te puedo tirar un zócalo y ahí ya podemos irnos metiendo en el debate, pero desde mi punto de vista es lo más lindo de ese skyline de Córdoba. Cuando pases de nuevo en el avión, enfócate un poquito más a la derecha y hay unas torrecitas muy... Voy a pasar de día ahora, así que... Muy simpáticas, si pasa por ahí, que tienen el uso de materiales locales, una relación con la escala del río, muchas cosas interesantes. ¿Y la vivienda pública es torre vertical o torre horizontal? Esa es la pregunta capciosa, ¿no? Esa siempre la segunda, no sé si también les pasó, la segunda pregunta era la capciosa. Y para responder a la pregunta capciosa... no, porque sí, o el modelo alemán, ¿no? De Gropius, sí, o el modelo... Torre o tira. Bueno, la tira británica. Hay una receta que dice la frase de que no hay recetas, ¿no? En realidad, tomar una postura... Yo doy vivienda pública, estoy en Arquitectura 3 en la Facu, no vivienda pública, vivienda colectiva, y básicamente toda la primera parte hacemos el ensayo de, en el sitio en el que estamos, cómo funciona la torre, cómo funciona la tira o el bloque que le dicen, y cómo funciona la trama. Y depende de muchos factores, depende del contexto, depende del valor del suelo, ¿no? También es muy importante, a nadie se le ocurriría en un centro urbano hacer trama o algo de 2 pisos. Entonces depende de muchas cosas y tiene que ver con la complejidad de la arquitectura. Dicho esto, me puedo también tomar una postura y a mí hay algo en la tira que me gusta mucho porque me parece que de algún modo facilita la posibilidad de proyectar el vínculo con el barrio, ¿no? Esta planta baja, hay algo en el recorrido de la tira que yo lo veo también y se ven los ejemplos, si bien se puede hacer en torre y en lo otro, pero la tira es como que te lleva más a generar un vínculo con el resto del... Bien. Bueno, vamos a sumar a los otros 3, así hacemos el debate. Así que ahí van a venir las chicas. Y vos quédate en el mismo lugar en el que estás. Se sienten ahí. Tienen que aparecer ustedes en cámara, no yo. Y los micrófonos están ahí, así que hablen ahí. Bueno, algo que dijeron entre ustedes, experiencia entre ustedes ahora. Hay como una chicharra así para... Sí, alguna coincidencia, hablen alto. Bueno, a ver, yo lo que veo es como que hay un punto en común interesante, que creo que es una asignatura pendiente en la profesión, pero en la sociedad también, que es que el valor de, cuando pensás en vivienda pública, pensarla articulada con el lugar en el que va a estar inserta, con la comunidad, con el barrio, con el equipamiento público, con el transporte. Entonces para mí, ahí yo creo que está el desafío en
cómo la vivienda pública trasciende ser un techo, digamos, o dar la posibilidad a una persona de vivir dignamente, para en realidad hacer mucho más que eso, que creo que lo hablaron las chicas, decían insertarse en la sociedad o en la ciudad. Y yo creo que ahí tenemos mucho para aprender de los países nórdicos, que tienen una tradición de co-creación, comunidad, Estado, privado, academia, que bueno, que para mí es como un sueño, digamos, poder lograr eso en Argentina, ¿no? Bien. ¿Ustedes? ¿Algún dato? Yo, lo que pienso, esta última pregunta que vos decías, cómo sería el soñar con esto, creo que coincide también con lo que dice Santi, que es que la vivienda pública sea una herramienta para las familias que no se deprecie su valor en el tiempo, sino que es un patrimonio que puede digamos, ser trasladado de generación, o sea, ya es otro el vínculo con la vivienda, no un techo en la periferia de la ciudad sin acceso a esas oportunidades que da la ciudad de por sí. Sí. ¿Y un plan de vivienda? Y el plan de vivienda nos llamó, o sea, justo cuando estaba hablando, Lisandro nos llamó la atención que habíamos elegido el mismo, y que en realidad, bueno, o nos agradó también, además llamó la atención que coincidiéramos, porque también es difícil decir, bueno, uno que te cierre por todas partes, digamos, o que te sea algo que digas, bueno, esto es una buena práctica que se hizo en Córdoba y un buen antecedente, pero realmente es tal cual lo describió él, inclusive nosotros también teníamos esa percepción, y ayer fuimos y dijimos, bueno, vamos a ir antes de... Y entonces fuimos. ¿Era lo que hiciste? Entonces, porque estando en Córdoba, siempre haberlo visto por fotos, por pasar con el auto, pero nunca bajarnos. ¿Pudieron Entonces, entrar? bajamos, caminamos, sí. está abierto, o sea, los pasajes son públicos, digamos, los senderos, si bien está controlado con cierto grado de filtro de un cerco verde, están cuidados, o sea, hay un cariño, los consorcios lo manejan muy bien, pero hay ese sentido de la pertenencia que hace que lo cuiden, lo valoren. Había una mesita puesta, o sea, equipamientos en el espacio comunitario, digamos, en el patio, en el parque, y estaban un grupo de adolescentes ahí disfrutando, después en una plazoleta con juegos, niños jugando, en la escuela entrando y saliendo chicos, digamos, el verde. El emplazamiento urbano que está al lado de la... Sí, que está al lado de Costanera, y a la vez está súper bien manejada la escala, porque tiene la escala urbana del río, pero se integra el tejido del barrio perfectamente, la nobleza de los materiales, que es como que no perdió valor en el tiempo, porque también hay muchos ejemplos en Córdoba de que se entregan viviendas colectivas, pero que después vos las ves y están, requieren un mantenimiento muy alto, se perdieron valor en el tiempo, que es lo que decía Lucía, de que eso no puede ser así, al contrario, tiene que ser algo que se vaya acrecentando su valor en el tiempo, no al revés. Y es así. Y es, como dicen también, es del barrio, no es que sea del complejo, sino que está integrado al barrio. Sí. Y además de las buenas prácticas, de nuevo, ¿no? Me parece importante decir las malas prácticas. Yo en eso también había pensado para discutir el plan justamente en Mi Casa Mi Vida, o de los barrios ciudad que se conoce, que es la reubicación de villas de emergencia en la periferia, cumpliendo casi paso a paso, como en una checklist, todo lo que no hay que hacer, ¿no? Hecho en el año 2000 a 2008, donde ya se sabe eso, ya se conoce, ya todo en la facultad, también nombrar esto, ¿no? Que hay un montón de lugares donde esa información está. O sea, yo creo por un lado que ese modelo no es que fracasó en Argentina, sino que fracasó en todos lados, y por otro lado, que no es que los arquitectos hemos perdido, un poco me meto en lo anterior, que los arquitectos hemos perdido. En realidad, el negocio se llevó puesto un montón de cosas, y los arquitectos, es como decir que los médicos son culpables de que la salud pública sea mala. No, el negocio se lleva puesto, o sea, hay un modelo que lleva a que el negocio se lleve puesto los derechos, ¿no? Y entender que la vivienda es un derecho, que hay un montón de gente, y hay muy buenas prácticas también en lo local, en Uruguay y en Buenos Aires también. ¿Y por qué crees que nos llevaron puesto? ¿Qué hicimos nosotros para que nos lleven puesto? Es que no nos llevaron puesto nosotros los arquitectos. Bueno, pero digo, ¿por qué Y es el signo de los tiempos, en todos lados, de nuevo, ¿no? En Argentina, en todos lados, el mercado se llevó puesto muchas veces los derechos,
Y en este caso creo que es clave Las lo que venimos políticas. conversando, de entender que la vivienda no es solo la vivienda, sino que es comercio, producción, trabajo, transporte, cultura, recreación, y que, bueno, hay que entenderlo justamente como un derecho integrado y que los arquitectos sí nos corresponde tratar de ocupar mesas y ocupar espacios para poder decir esto. Porque he escuchado varias críticas, ¿no?, de los cordobeses hacia los cordobeses con el tema este de si en Plaza España se necesitaba ¿no?, un nuevo museo, ¿no? Y esta cuestión siempre, ¿no?, como que parece como que siempre los concursos y todos quieren ganar los museos, ¿no? Pero tampoco nadie quiere ganar las viviendas públicas, ¿no? Como de golpe siempre está en primer lugar el museo. No, hace poco tuvimos la experiencia que hasta donde la conozco es bastante buena, de lo que fue la vivienda pública de la Villa Olímpica en Buenos Aires. Sí. El concurso, el que nombraste vos, Bueno, pero es algo nacional. Es concurso Procrear también, Sí. digo, es como que también está. Bueno, pero es el un museo nacional. Sí. Tampoco es que son 45, ¿no? Pero y también es que se abran los concursos para eso, Mm. porque está bueno, digamos, me voy a decir, si a los cordobeses les gusta capaz hacer los museos, pero si hay solo concursos de museo, o sea, cuando empiece a haber concurso de vivienda pública, los cordobeses vamos a participar. Entonces abrir el juego Tal cual. desde lo político y también exigirlo, porque tampoco esa como actitud pasiva de que no hacemos nada porque las cosas, digamos, se modifiquen. Entonces pedir que haya concursos de vivienda pública, que digamos no sea algo que se maneja desde el Porque gobierno. después la vivienda pública casi siempre queda a través de las oficinas técnicas del Exactamente. Departamento de Vivienda y no pasa a los estudios privados, ¿no? Los estudios independientes. Y también a integrar en la facultad, como decía Lisandro, es como decir, todo lo que hacemos en la facultad o experimentamos o discusiones que estamos teniendo, debates, sea aprovechado por las instituciones públicas, los organismos públicos, para que Además que son públicas las dos. Claro, para que se practiquen o se tomen, o se llamen, se convoquen a concursos, o se consulte, digamos, una mesa interdisciplinar de trabajo totalmente. reguladora además, digamos, Sí. que no sea solamente para hacer un estudio y guardarlo en un cajón, sino para que realmente eso después se traduzca en una política pública. Yo creo que es una asignatura súper pendiente. En eso sí podemos decir que nos llevaron puestos en que justamente la ciudad y estas viviendas que son además todo esto que decimos, igual que los museos, cualquier cosa, la forma de integrar a los arquitectos, un mecanismo que está probado es el tema del concurso público, porque pone un montón de arquitectos a trabajar, pone un montón de debate y ahí es donde muchas veces las críticas por ahí a Lucio o a Miguel, estos arquitectos que tienen mucha obra pública no concursada, es donde genera esas cuestiones. No tanto por qué materialidad eligió o qué forma eligió, Sino los enfrentamientos. en el modelo de gestión. Eso es lo que se discute, que él tampoco es responsable, ¿no? No. Los responsables son los políticos que están a cargo de abrir y que, El la juego. y que nosotros tengamos un poco más como grupo de arquitectas Claro. y arquitectos Más de incidencia. participación, sí. Así que bueno, muchísimas gracias Bueno, gracias a y vos. seguiremos en la mesa 4. Chao. Bueno, chao.